Iniciamos con la entrega del escenario número 3 para macroeconomía. Los integrantes son. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Naudi Yasmín Correcha Ordóñez, curso cuarto semestre de Negocios Internacionales. Mi nombre es Ingrid Marcela Flores, estudiante de Contaduría Pública. Voy en tercer semestre. Buenas noches, mi nombre es Luisa María Melo, estoy en cuarto semestre de Negocios Internacionales también. Buenas noches, mi nombre es Iván Rodrigo Narváez, estudiante de Contaduría Pública. Damos una introducción de nuestro trabajo, donde evidenciamos en el acta las oportunidades que hemos tenido bajo las reuniones que hemos establecido para poder concretar y terminar completamente nuestro trabajo, ya también haciendo la grabación y dando la URL para dar continuidad al trabajo. Iniciamos con el primer ejercicio en el cual vamos a hacer como una breve descripción del BIP real versus el BIP nominal. Para esto nosotros hacemos dos razones, las cuales una de ellas es donde la producción de bienes y servicios aumenta y la otra donde los bienes y servicios se venden a precios mucho más altos. Dentro de nuestro taller iniciamos con el proceso de 2 años, visualizando tanto 2018 como 2019 bajo dos productos como es la manzana y la naranja. Para iniciar con el BIP nominal, tomamos la base del 2018, tanto de naranjas como manzanas, donde a cada una de ellas hacemos la multiplicación y a su vez hacemos la sumatoria dándonos para el 2018 un precio interno bruto de 95.000. De la misma manera hacemos con el 2019 para que nos dé una sumatoria de 192.400. Para el BIP real hacemos la interacción entre 2018-2019 haciendo como un cambio tanto en precios como en cantidades, donde haciendo la comparación entre 2018-2019 tenemos un resultado de 140.000 y viceversa del 2019 al 2018 tenemos un descenso de 130.000 pesos. También hacemos la deflación del BIP, también es comparativo dentro de los dos escenarios 2018-2019, donde la fórmula nos hace claridad de que el BIP nominal es dividido sobre el BIP real multiplicado por 100 para que nos dé el porcentaje en cada uno de los años. Versus 2018-2019 tenemos un porcentaje del 73% y del 2019 al 2018 tenemos un incremento de 137%. Bueno, para el segundo punto, en el cual calculamos el PIB con los datos que nos suministran, como son la inversión, la apreciación, el consumo familiar y otros ítems, entonces tenemos que realizar el cálculo a través de dos métodos, el del ingreso y el del gasto. Y estos dos métodos, como el gasto se supone que es todo lo que se gasta, igualmente es lo mismo que ingresa, por esta razón ambos deben dar igual. Entonces tenemos que el método del gasto se deben sumar los gastos de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo determinado. Y la fórmula para hallarlo es el PIB es C, que equivaldría al consumo, más I, que sería las inversiones, más G, que sería el gasto del gobierno,
más X, que serían las exportaciones, y a eso le restamos M, que serían las importaciones. Al realizar el cálculo, el PIB sería de 740, y en el método del ingreso, lo que hacemos es que la suma de los ingresos que generan los propietarios de los factores de productos, que sería la siguiente. Y ahí entonces tomamos la compensación de empleados, más los ingresos recibidos por los empleados, más los ingresos por rentas, más el interés neto, más las utilidades de las corporaciones, más el ingreso de las empresas, más la depreciación. Y a esto le restamos las subvenciones. Y esto nos da igual a 740. Acá, digamos que se dividió en dos partes en este cálculo, en el cual en el primero se calculó sin los impuestos, y luego se le adicionaron los impuestos y se le restaron las subvenciones, para un resultado de 740. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. A mí me correspondió el punto 3 de nuestro ejercicio y comenzamos con calcular el IPC y la tasa de inflación por medio del IPC. Para comenzar vamos a dar una breve descripción de lo que es el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. ¿Qué hace este IPC? Mide la evolución de costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares expresado en relación con un periodo base. En este caso, nuestro periodo base es el año 2018. Para calcular nuestro IPC, lo primero que tenemos que hacer es calcular el BIP del año base, el BIP del año actual, 2019 en este caso, el PIB nominal y el PIB real del año 2019, y sabemos que el PIB real del año base es 100. Entonces, comenzamos pues hallando el PIB de cada uno, como lo vemos en la siguiente tablita. Aquí ya en esta tablita pues tenemos nuestro PIB nominal del año base, PIB nominal del año 2019 y el PIB real. Seguido de esto vamos a hacer una ponderación. Entonces, para sacar una ponderación, la ponderación la sacamos del PIB nominal. ¿Qué hacemos? Tomamos cada producto, arroz, jugos, pan, leche, y le aplicamos la siguiente tabla, que es el PIB nominal del año base sobre el PIB nominal total. Y esto nos daría esta ponderación que tenemos acá para cada producto. Entonces tenemos la ponderación del arroz, que es 0,3, del jugo, que es 0,2, del pan, que es 0,15, de la carne, que es 0,25, y por último el azúcar, que es 0,1. Ya con esta ponderación realizada, pasamos a tomar el IPC de cada sector. Entonces, para calcular el IPC es el ponderado de cada bien, de cada bien por el precio de cada bien del año 2019 sobre el precio de cada bien del año base del 2018. Entonces tenemos que, vamos a empezar, digamos, con el arroz. Entonces tenemos que el ponderado del arroz es 0,3 por el precio del año del 2019, que tenemos que es 60 pesos, sobre 50, que fue su precio en el año base. Teniendo esto listo, entonces pasamos a hacer su debido cálculo y tenemos que el IPC de cada sector es 0,36. Hacemos lo mismo con el arroz, nos da 0,25. Con el pan, que nos da 0,15. La carne y el azúcar. Y tenemos un IPC total de que es de 1,1225.
Ahora pasamos a calcular la inflación a través del IPC, que es una operación sencilla. Tomamos el IPC del año 2019, que fue el que calculamos anteriormente, lo multiplicamos por 100 y le restamos 100. Y esto nos daría 12.25. Muchas gracias, compañeros. Disculpen, sigo yo. Esto tenemos ahora un análisis, que es nuestro cuarto punto, del análisis comparativo del PIB de los 5 años entre los países de Colombia, Brasil y Suiza. Para ello realizamos una debida investigación en las principales páginas estadísticas que encontramos los datos de estos países y vamos sobre el comportamiento de su inflación en cada país y las causas y consecuencias de la misma. Entonces, comenzamos con Colombia. Tenemos que en el 2016 el PIB fue del 262.8, esto en 2017 3.11, vemos que va aumentando, 2018 334.2, perdón, entonces vemos que aumentó un poco más. En el 2019 tenemos 323.4 y ya en el 2020, lamentablemente, por consecuencias de la pandemia y cierre de economías, pues tuvimos un bajo muy grande y quedamos en 271.4. Tenemos que las principales causas es que pues la economía colombiana creció un 3.3% en 2019, que es la cifra más alta en los últimos 5 años, impulsada principalmente por las actividades comerciales y de servicio, informó el DANE. Lamentablemente, en el año 2020 la pandemia afectó fuertemente la economía. Entonces, pues, el tema de que Colombia empezó a exportar muchos más alimentos y empezó a hacer que su economía creciera, debido a la pandemia, pues, tuvimos ese malo para la economía. Tenemos la consecuencia, entonces, tras que el Producto Interno Bruto tenga un aumento donde nos ayuda a un crecimiento de empleos del nivel del país. Cuando pues la economía aumenta, pues podemos tener más empleos para las personas del país. Y segundo, que tenemos que, según algunos líderes gremiales, esta caída de producción estaría explicada por las restricciones de actividad productiva y también pues porque muchos sectores como el sector turístico se vieron afectados pues por la pandemia, ya que nadie podía viajar, entonces fue un tema muy difícil. Seguimos con el país de Suiza. Bueno, con Suiza el PIB ha ido incrementando desde el 2016, iniciando con 595, luego sube a 704, 735, 731 y en 2020 igual aumenta a 72. Realmente Suiza, pues al ser un país realmente pequeño, su agricultura realmente para consumo interno tendrá mucha y realmente pues se basa sobre todo es en los servicios que ofrece. El sector de los servicios, especialmente el bancario, y esto hace que muchos de los capitales extranjeros ingresen al país y a los bancos suizos, y esto es lo que hace que aumente el PIB. Como consecuencia, si se toma el PIB per cápita como referencia de Suiza, es una nación líder en el mundo, su poder económico se basa sobre todo en el sector de los servicios, farmacéuticos, bancarios y otros servicios que ofrece, y en el ingreso de capital al país. Gracias. Buenas noches, a mí me toca hablar sobre Brasil. Entonces, aquí podemos evidenciar que desde el 2016 tuvo un índice bajo de 1795.7, pero en el 2017 se vio una mejora y subió al índice de 2063.51.
Igualmente, pues Brasil es un país agrícola, entonces pues obviamente la producción, cualquier cosa que se produzca dentro del país mismo, pues va a ser distribuida a otros países, más que todo en Europa y Norteamérica. Igualmente en el 2018 se ve como pues hubo una disminución en el PIB, donde se ve que pasó de 2063 a 1916. En el 2019 igualmente disminuyó de 19.000, perdón, de 1916 a 1877. Y en el 2020, en el año de la pandemia, ahí fue cuando disminuyó más, especialmente Brasil, que tuvo problemas con la pandemia, pues consecuencia de del manejo de la política que había en ese entonces. Entonces, se ven que las causas ahí en el aumento de consumo en las familias debido a la falta de ahorro, por lo que Brasil atravesó muchos problemas económicos debido al gobierno de Lula da Silva. Igualmente se ve que la reducción de inversiones petroleras en inversiones hace caer grandes firmas en el país. E igualmente, pues como se venía mencionando antes, la corrupción de sus gobernantes y también de ser un país agrícola pasa a ser un país industrial, donde pues últimamente se ha visto que el sector automotriz ha traído un aumento en el PIB en los últimos 2 años. También se ve como consecuencia que la mano de obra extranjera causa problemas fiscales debido a la inflación de desempleo que tienen en su país. Entonces, obviamente, pues en Brasil buscan más tener producción interna a tener producción extranjera, que eso es lo que pues trae una mejora y pues un aumento en el PIB en Brasil. Bueno, entonces a mí también me correspondió el quinto punto, donde se desarrolló una investigación sobre el desempleo en Colombia en los últimos 5 años. Igualmente me toca explicar las clases del desempleo y dar ejemplo para cada uno pues, de ellos, un ejemplo real en Colombia. Entonces, ahí aquí encontramos el desempleo cíclico. El desempleo cíclico se origina debido a las fluctuaciones económicas. Entonces, ahí como, pues, por ejemplo, se puede ver cómo la pandemia afectó a muchas empresas y también a muchos otros sectores de la economía, donde muchas personas tuvieron que despedir a sus empleados por falta pues, de control en el país, en los países, porque pues todo se vio afectado, todo cerró, no podían hacer ningún tipo de compra-venta. Entonces, pues, se vio muy afectado. Y también con los datos del DANE, se puede observar que se perdieron 4.2 millones de empleos en todo el país, en Colombia. También tenemos el desempleo estructural, que es el que ocurre cuando las empresas o industrias empleadoras han tenido cambios en su estructura por los contratos de un nuevo personal de forma repentina. Entonces, normalmente esto se da cuando hay un reemplazo del personal humano al personal de máquinas o cuando pues una empresa se trasladan a otra y una empresa pues trae sus otros empleadores. Entonces, pero más que todo un ejemplo es en la industria del calzado en Colombia, reemplazó la mano de obra de personas por máquinas 3D y eso ocasionó un alto índice de desempleo en la industria. Por otro lado, tenemos el desempleo estacional. El desempleo estacional ocurre a que existen actividades que se realizan únicamente en estaciones específicas del año y después de eso no se van a requerir sino otra vez hasta el nuevo ciclo de ese nuevo trabajo. Entonces, en este caso tenemos como ejemplo como los cultivos de café requieren que los trabajadores trabajen en temporadas específicas para la recolección de las cosechas. Entonces, después de que se termine la temporada de cosecha, ya ahí los trabajadores tendrán que buscar en otras regiones del país otra oportunidad laboral. Y por último, tenemos el desempleo friccional, que se origina cuando el empleado busca por voluntad propia dejar el trabajo en el que se encuentra. Entonces, normalmente esto se da a causa de pues enfermedad o que la persona encontró o que la persona pues está buscando nuevas oportunidades laborales en otra empresa o que la persona necesita buscar otro trabajo de medio tiempo o que un familiar se enfermó. Esos son más que todos pues los motivos por los que ocurre el desempleo friccional y como ejemplo pues tenemos como un profesor que está actualmente trabajando en una universidad, puede ser medio tiempo, al mismo tiempo puede estar buscando una oportunidad en otra nueva ciudad para mejorar su calidad de vida, entonces ya sea que sea más cerca o que le ofrezcan mejores beneficios y por eso mismo pues se ocasiona el desempleo friccional. Entonces, listo.
Ahora acá pues podemos ver los cuadros donde dice, bueno, muestra un cuadro a la fecha con números reales de población total, población en edad de trabajar, población económicamente activa, población empleada, población desempleada y población inactiva. Entonces, gracias al DANE pudimos pues encontrar las tablas, acá las más actualizadas de marzo del 2022, donde acá se puede ver que la población ocupada fue de 21.680, eso fue en el 2022, y diferente al 2021, que la población ocupada fue de 20.094 habitantes. También está la población desocupada, que fue un total de 2.990 para marzo del 2022, y para marzo del 2021 se ve que fueron 3.470, entonces pues disminuyó, ahí fue una disminución. Y también podemos ver acá que la población, la población total también pues ha aumentado desde el 2022. Aquí también igualmente se puede observar en el otro cuadro. Qué pena, compañera, puedes por favor bajarlo un poquito. Muchas gracias. Ahí también en el otro cuadro se puede observar cómo en el mes de marzo del 2022 la tasa de desempleo fue de 12.1%, donde la tasa global de participación fue el de 63.5%. Y la tasa de ocupación fue del 55.8% en el mismo mes del año anterior. Estas tasas fueron de 14.7%, 61.6% y 52.5% respectivamente. Y en la última tabla podemos ver la tasa de desempleo, que fue la última, que su fecha actualizada fue marzo del 2022, que fue del 12.1%, y también se ve un aumento en la población del 50.88%. Gracias. Gracias, compañeritos. Entonces llegamos ya a unas conclusiones, las cuales una de ellas es donde evidenciamos la importancia de la macroeconomía dentro de cualquiera de los países, donde nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos a través de productos internos brutos. También podemos evidenciar la pandemia en el 2020, cómo afectó tanto a la mano de manufactura, de pronto que fue un sector un poco más golpeado, lo mismo para la parte de eventos aquí a nivel Colombia. También podemos evidenciar ese precio interno bruto, cómo puede ayudar a un país en un crecimiento o afectarnos en decrecer económicamente a cada uno de los países. Muchísimas gracias a todos. Gracias, compañeros. Gracias. Buenas noches.